Entonces nos quedamos... Sí, donde tiene imitar su tigre, quedamos donde tiene señalado exactamente. Exactamente, dice, más adelante daremos copiosas pruebas entresacadas de autores antiguos acerca de esta evidente verdad, de las apariciones, los fantasmas, los espectros. Por ahora repetiremos que ningún espíritu de los llamados humanos por los espiritistas de Carnet ha demostrado suficientemente su condición, si eran realmente espíritus humanos. Los espíritus desencarnados pueden comunicar su influencia subjetivamente, telepáticamente, a los medium y producir manifestaciones objetivas, tangibles, a través de estos, a través de los medium. Pero no lo pueden hacer por sí mismos. Ocupan el medium, todos estos espíritus, para hacer sus manifestaciones. Pueden disponer del cuerpo del medium, su cuerpo físico, su cuerpo astral, y expresar sus conceptos y deseos por los diversos procedimientos del fenomenalismo psíquico. Pero no pueden materializar lo inmaterial, eso no pueden. Es decir, su divina esencia, su chispa, su alma, su espíritu, no la pueden materializar porque es inmaterial, no es de materia, es de purucha. Así es que toda materialización genuina está determinada o por la voluntad del espíritu parecido o por los espíritus duendísticos, duendes, gnomos, la tierra, que son generalmente demasiado groseros para merecer el nombre de diablos. Ahí están, las apariciones son por los elementales o los espíritus. Rara vez son capaces los espíritus de dominar a estos seres sin alma, a estos elementales, siempre dispuestos a tomar nombres pomposos. Pero cuando los dominan, a estos duendes, quedan sujetos como polichinelas. Estos son personajes de las farsas italianas y del teatro. Son marionetas jorobados. Así que quedan como marionetas, títeres, a cuanto les dicta el alma inmortal, que los logró dominar a estos espíritus. Sin embargo, este dominio requiere condiciones generalmente desconocidas, aún de los espiritistas. ¿Cómo lo ven este dominio? Más asiduos concurrentes a las sesiones, pues no a todo el que quiere le es dable evocar espíritus humanos. Esta es una ciencia mágica, la teoría. La evocación es la acción de llamar o hacer aparecer a los espíritus, sombras o demonios, como en otro tiempo lo hacían los magos. Es una evocación. Una invocación es ayuda, evocación es que se materialicen ellos. Así que solo las personas que son puras pueden tener ese don, esa virtud de evocar espíritus humanos. Uno de los más poderosos estímulos de los difuntos del más allá es el intenso amor a sus deudos, a sus familiares en la tierra, que irresistiblemente los empuja hacia la corriente de la luz astral, cuyas vibraciones enlazan el alma del ser amado con el alma universal, con el alaya, con el esbaba, con el mahat. O sea que el amor produce esa cadena entre el alma del amado con el alma universal. Otro requisito importantísimo es la armonía y pureza mental de los circunstantes. Depende de qué personas estén reunidas, si son bastante buenas, puras, hay manifestaciones bastante armónicas, y lo contrario, si son desarmónicos, son groseras. Si este razonamiento es erróneo, si las formas materializadas que aparecen en oscuros aposentos, reuniones espiritistas, salidas de estancias aún más oscuras, fuesen espíritus de difuntos, ¿a qué establecer diferencias entre ellas y los fantasmas, que de súbito aparecen sin gabinete de preparación, ni medios, ni comunicantes? Es la pregunta que nos hacen en este sentido, ¿no? Entre la comparación con los fantasmas, con estas reuniones espiritistas que se hacían con luces apagadas, aposentos oscuros y que venían de lugares más oscuros. La octava esfera, dicen algunos. ¿Quién no ha oído hablar de las almas en pena, que vagan por los lugares donde se perpetró algún crimen? O vuelven movidas de irresistibles ansias de necesidad no satisfechas, como los alcohólicos, y cuyas manos tienen el tacto de la carne viva, de modo que apenas cabe distinguir de los vivos estas apariciones, ¿no? Estas almas en pena, que están donde se cometió un crimen. Y nos da este dato tangible que si les toca la mano es como la carne viva a ellos. Y otros que, bueno, están muy ansiosos, eran muy viciosos, y como en el más allá no pueden satisfacer esos vicios, quieren volverse.
Conocemos casos auténticos de súbitas apariciones espectrales, fantasmas súbitos, sin analogía, sin comparación alguna con las incipientes materializaciones de nuestros días, de los espiritistas. En el periódico El Medium and Daybreak del 8 de septiembre de 1876, publicó una carta de una señora que durante sus viajes por el continente presenció un fenómeno en una casa encantada o embrujada. Dice uno de sus párrafos: en el oscuro rincón de la biblioteca resonó un extraño ruido y al volver la vista eché de ver una nube de vapor luminoso, vibrante. El espíritu apegado a la tierra vagaba por el lugar maldito de sus fechorías, de sus malas acciones, de sus malas obras. Esto fue lo que está en el periódico, bastante vívida, en un rincón oscuro, una nube luminosa, así aparecen. Este espíritu era indudablemente un elemento auténtico que por espontánea determinación se hizo visible, tangible, como lo son todos los espectros visibles, pero son impalpables. Es la diferencia con los anteriores, ¿no? que palpaba la carne. O a lo sumo, dando el tacto una sensación como si se metiera de pronto la mano en el agua o se palpara una nube de vapor acuoso. Es la sensación con estos fantasmas, cuando se les toca. Según la descripción, nos dice la señora, era luminoso y vaporoso. Por lo que bien podremos colegir, podemos decir, inferir que sería la sombra personal del espíritu apegado a la tierra, por el remordimiento de los crímenes propios o a consecuencia de crímenes ajenos. Esta sombra la hemos estudiado, era el doble etérico, el cuerpo astral, o más el Kamarupa, más el cuarto principio, una sombra pegada, que tarda mucho en desintegrarse en Kamaloka. La muerte encierra profundos misterios, una gran verdad, ¿no? La muerte encierra los dos misterios, la vida y la muerte. Y las modernas materializaciones de estos fantasmas por los espiritistas solo sirven para ridiculizarlos a los ojos de los indiferentes, de los positivistas materialistas que no creen en nada más allá de lo que ven. A esto pueden replicar los espiritistas diciendo que por declaración explícitamente pública hemos presenciado personalmente dichas formas materializadas, lo que decían los espiritistas, que ellos mismos las han visto. No tenemos reparo en reiterar el testimonio y decir que en tales formas reconocimos la representación visible de conocidos, amigos y aún parientes. Y escuchamos de ellos palabras en idiomas orientales desconocidos del medium y de todos los circunstantes, excepto de nosotros mismos, que fue lo que pasó cuando fue a la granja de los Eddy, en Chaiten, donde se encontró con Olcott, que ahí tuvieron esas apariciones, estuvo como 2 semanas viendo todos esos parientes de lejanas tierras y que solamente ya conocía incluso estos idiomas orientales, como el Calmulco, etc. Nadie dejó de considerar este hecho como prueba concluyente de las facultades del medium. Por ejemplo, un zafío, que es una persona tosca, vulgar, o un campesino llamado Vermont. Pero aquellas formas no eran de las personalidades que aparentaban ser, sino sencillamente simulaciones suyas. Eran espíritus burlones, ¿no? Se eran simulando. Plasmadas vívidamente por espíritus elementales y, lo que es peor, elementarios, que son más malignos. No habíamos tocado hasta ahora este punto, porque la masa general de los espiritistas no estaba preparada ni para escuchar siquiera, cuanto menos para creer en los espíritus elementales y elementarios. Aquí ya nos está introduciendo otra explicación de quiénes son las apariciones, que pueden ser estos difuntos, espíritus desencarnados, o los espíritus elementales o elementarios, que los espiritistas no estaban todavía aptos para conocer esta doctrina. Desde entonces se ha discutido públicamente este punto y ya no resulta tan aventurado entregar a la voracidad de la crítica la canosa o la antigua filosofía de los antiguos, porque la cultura general ha evolucionado lo bastante para tomarla en consideración y estudiarla sin apasionamiento, que es lo más importante. Ahí es una comparación con la voracidad de esos lobos, esos críticos, y les entregó esta doctrina para que ya no la puedan profanar, porque dice que la opinión o la cultura ha evolucionado. 2 años de agitación mental han mejorado notablemente la mentalidad colectiva,
que fue cuando comenzaron los golpes de Rochester, que comenzó todo el espiritismo. 2 años de agitación mental han mejorado mucho la mentalidad o el inconsciente colectivo. Asegura Pausanias, un historiador griego, que 4 siglos después de la batalla de Maratón, se oía en el campo los relinchos de los caballos y el vocerío de los combatientes. Ahí fue un momento estelar en la historia humana de Occidente, que fue la lucha entre un imperio persa contra una pequeña democracia de los griegos. Increíblemente, los griegos ganaron por Leónidas, los espartanos, etc. Y la palabra maratón vino porque en una ciudad una persona salió corriendo a avisarle a Grecia, a Atenas, que habían triunfado, dio la noticia y murió. Y recorrió como 42 kilómetros y algo. De ahí vienen todas las maratones que miden esos 42 kilómetros. Bueno, ahí se escuchaba esa gran batalla, los relinchos de los caballos incluso, y los voceríos de los combatientes se oían 4 siglos después. Dice, suponiendo que vagasen por aquel lugar los espíritus de los soldados muertos en la batalla, resultaría que aparecieron en figura espectral o fantástica, y no en forma materializada, en forma espectral. Pero, ¿qué causa tenían los relinchos? Eran caballos, ¿no? ¿Eran los espíritus de los caballos? Pregunta. Si admitimos contra toda verdad que los caballos no tienen alma, o sea, que sí la tienen, habremos de confesar que el alma inmortal de los soldados muertos relinchaba para reproducir con mayor y más dramática viveza la bélica escena. Qué ironía, ¿no? Eran los espíritus humanos que estaban relinchando, y se para la realidad. Repetidas veces se han visto aparecer fantasmas de animales domésticos. Entramos al tema de los fantasmas de animales. Y el testimonio en este caso es tan fidedigno como el referente a las apariciones de los espectros humanos. O sea, igual tiene el mismo peso. Aparición de fantasmas animales, cadejos, otros animales, que los humanos. ¿Quién simula entonces la figura espectral de estos animales? La pregunta, ¿no? ¿Los espíritus humanos acaso? Pregunta. La cuestión está encerrada en un dilema. O los animales tienen alma y espíritu como el hombre, o forzosamente hemos de aceptar con Porfirio la existencia en el mundo invisible de una especie de demonios maliciosos y embusteros, engañadores, una clase de seres intermedios entre nosotros y los dioses, que se complacen en asumir cuantas formas les vienen bien remedar, desde la del hombre a la de los animales. Ahí está un concepto bastante filosófico de estos demonios que son intermediarios entre los hombres en la tierra y los dioses en el cielo. Y son que hacen remedios, imitan a los animales, etc. Hay una llamada que dice 152, el Tratado de Porfirio, de la abstinencia. Porfirio, este fue un gran neoplatónico, un gran teurgo. Dice, pero antes de resolver la cuestión de si los espectros de los animales zoóticos con tanta frecuencia aparecidos están animados por el espíritu del animal, conviene examinar cuidadosamente su manera de conducirse, de estos animales, ¿no? ¿Cómo se conducen? Proceden estos espectros en armonía con las costumbres, los instintos y características de sus congéneres en vida. Es la pregunta que está haciendo, ¿no? Un gato, ¿cómo se comporta? Si es manso, el espectro, etc. Muestran los fieros, como tigres, leopardos, su natural acometividad, y los mansos su peculiar timidez. O bien, se descubre en estos, contrariamente a su índole, la maligna disposición de molestar al hombre en vez de rehuir su presencia. Otra característica, nos está molestando. Otro que huye inmediatamente de animales. Muchas víctimas de estas obsesiones, estas posesiones malignas, como por ejemplo en el caso de las brujas de Salem, que es bien conocido lo que pasó allá en Norteamérica, como en 1600, en esa localidad de Massachusetts, donde había muchas apariciones, fantasmas, brujerías, bueno, inquisiciones, fuegos, etc. En el caso de Salem y otros hechizos igualmente comprobados, como ya lo menciona en Cevennes, en Francia, de que los niños profetas les prendían fuego, no se quemaban, les tiraban disparos y las balas no entraban en su piel, etc. Estos son hechizos poderosos, como el que ocurrió en Salem, y otros hechizos igualmente comprobados afirmaron haber visto entrar en sus aposentos, en sus cuartos, fantasmas de perros, de gatos, cerdos y otros animales que se les subían a la cama y les hablaban incitándole al suicidio y otros crímenes. Ahí nos está palpando todo lo que pasó con esos animales que eran malignos, eran demonios que asumían esa forma de gatos, cerdos, para estimular que se mataran. Qué horrible.
En el auténtico caso de Isabel Slinger, descrito por Kerner, el espectro de un cura de Waimental, que ahí hay una nota que es la siguiente, que dice, esto es de las apariciones, escrita por Crow. Este Crow se llama Catherine Crow, escribió ese libro de las apariciones. Aparece ese cura, Waimental, iba acompañado de un enorme perro negro, un cadejo, dice más en Latinoamérica, ¿no? Que según declaración de numerosos testigos, saltaba a las camas de los presos. Este perro fantasma, ¿no? En cierta ocasión se apareció el cura con un cordero y en otro con 2. Además, la mayor parte de los acusados en el proceso de Salem, las brujas, confesaron que por encargo de la hechicera habían hecho sortilegios, que es averiguar el futuro por la suerte, ¿no? Y habían maquinado maldades valiéndose de unos pájaros amarillos que se les posaban en los hombros y en las vigas del techo. Tenían ayuda de los animales, pues estas brujas, estos pájaros amarillos. Que hay una nota que es la 154, está sacado de Ufran, Brujerías de Salem. Este se llamaba Charles Wayworth Ufran, historiador de Salem. En este punto, bueno, estos pájaros se valían estas brujas, por lo tanto, so pena de invalidar los múltiples testimonios de todo país y época y atribuir el monopolio de la clarividencia a los modernos medium, hemos de reconocer que los espectros de los animales denotan los peores rasgos de la más depravada naturaleza humana, a pesar de no ser en modo alguno humanos. O sea, son estos elementarios, estos demonios que nos condujo a esto, ¿no? Lo interesante que arriba decía que en toda época y en todo país ocurrieron todos estos fenómenos de magia. Y no podemos atribuirse el monopolio de la clarividencia a estos espiritistas, ¿no? Al moderno, siempre ha habido clarividentes. Así que estos animales denotan los peores rasgos de los seres humanos. ¿Qué serán entonces, si no elementales? Es la pregunta, o elementarios, ¿qué serán entonces? René Descartes, el racionalista, cogito ergo sum, pienso luego existo, fue uno de los pocos que se atrevieron a decir que a la medicina oculta se le deberían descubrimientos destinados a dilatar los dominios de la filosofía. Es interesante lo que Descartes, ¿no? La medicina oculta, como la psicología, si fueran ciencias de verdad, dice la fisiología. Estos van a ser expansiones de conciencia, que son iniciaciones, a dilatar los dominios de la filosofía. Y Brière de Boismont, un médico, no solo compartía esta esperanza, sino que explícitamente manifestaba sus simpatías por el supernaturalismo, o sea, lo sobrenatural, a que llamaba el magno credo universal, que le dan de palabra, magno credo universal. Dice a este propósito, creo, de acuerdo con Wissot, que la existencia de la sociedad está íntimamente ligada a lo sobrenatural. Y es inútil que el racionalismo moderno lo rechace por no saber explicar las íntimas causas de los fenómenos, a pesar del positivismo de que alardea, que ya yo lo podía explicar. Bueno, este Wissot era un francés, un historiador, político, escritor. Francois era su nombre, fue educado según el método de Rousseau, el contrato social, o Emilia, como decía una de sus obras. Así lo decía que él creía, como Pierre de Roman, creía con Wissot que en toda sociedad está íntimamente ligada con lo que es la magia, lo sobrenatural. Y es inútil que el racionalismo moderno, el materialismo, el ateísmo, etcétera, lo rechace a lo sobrenatural, por no saber explicar las íntimas causas de los fenómenos, a pesar del positivismo de que tanto alardea. En otra parte van a analizar esa corriente destructora de Augusto Comte, que fue el positivista, que es una doctrina que solo admite por real lo conocido a través de los sentidos. O sea, son sensacionalistas. Es una variable del nefando materialismo, por lo cual los maestros dieron la orden de que ayudar a la humanidad porque iba a ser destruida por Marx o por John Comte, iba a ser muy materialista, y vino la espiritualidad para equilibrar la balanza con estas obras de la doctrina Isis. Dice, lo sobrenatural está universalmente arraigado en el fondo de todos los corazones. Qué bella sentencia, ¿no? Qué aforismo. Lo sobrenatural está universalmente en todas partes arraigado en el fondo de todos los corazones. Los hombres de mayor talento son sus más ardorosos discípulos de lo sobrenatural. O sea, como Gandhi, un ejemplo de todo esto. Esto acá 255. Pierre de Broyman, en sus obras de las alucinaciones, página 60, este era un médico psiquiatra, Pierre de Broyman. Colón descubrió el continente americano, supuestamente, ¿no? Cristóbal. Y Américo Vespucio, el cartógrafo, le usurpó la nombradía del descubrimiento.
porque recorrió América y se dio cuenta que los nativos tenían una civilización bastante alta, pura, y decía la verdad, no era como Colón o los otros, Cortés o Pizarro, que eran destructores. Entonces la historia por eso decidió llamar a este continente América, aunque en otra parte analiza que América viene del nombre del Monte Meru, que era, en otra parte ahora lo dice, un monte secreto, el Monte Meru. Paracelso redescubrió las secretas propiedades del imán, que era el hueso de Horus de los egipcios, como le llamaban los antiguos, que es capaz de darle vida a otra cosa, ¿no? Que es la magnetización, que 12 siglos atrás se valían de él en los misterios teóricos del magnetismo, y fundó la escuela teórico-magnética de la Edad Media, Paracelso. Curaba con los talismanes, curaba a muchos pacientes con los talismanes que le hacían, tenía muchos envidiosos, sus enemigos eran católicos, y Paracelso, bueno, que es más allá del Celso, Teofrastro. Celso era un gran médico como Hipócrates o Avicena. Así que él descubrió lo que es la propiedad del imán, que hace muchos siglos se estudiaban en los misterios como en los misterios teóricos, y fundó esa escuela teórico-magnética. Sin embargo, fue Mesmer que 3 siglos después de Paracelso continuó su escuela de magnetismo y usurpó la fama al insigne filósofo del fuego, que acabó sus días en un hospital. Bueno, sobre Mesmer, muy interesante, en el glosario teosófico, Elena dice, era un miembro de la Fraternidad Blanca, Mesmer. Fue enviado a Europa a enseñar ocultismo y cómo usar el fluido magnético para curar a las personas, por ejemplo, el magnetismo animal. Fue a inspeccionar su obra el conde de San Germán y luego Cagliostro, el cual cometió algunos desatinos, algunos errores más o menos fatales, por lo cual fue destituido de su cargo, Cagliostro. Bueno, dicen que hipnotizaba a una mujer. En este caso, Mesmer lo menciona mucho como el barón de Dupotet. Fue Paracelso quien descubrió el magnetismo, pero la fama la llevó Mesmer, que curaba a muchas personas en Francia, en París. Los ponía que se agarraban la mano y después le ponía otro, hacían una cadena de manos y otro metía la mano en un agua más magnetizada y así se curaban bastante. Tal es el mundo, los nuevos descubrimientos son hijos de la ciencia antigua. Otra conclusión. Así es el mundo, Colón, Américo Vespucio. Paracelso con Mesmer, los nuevos descubrimientos son hijos de la ciencia antigua. Los hombres se suceden sin alteración de su naturaleza humana. Hasta ahí, Exactamente. ¿Preguntas, comentarios, hermano? ¿Pregunta, comentarios? Adelante, Arturo. Yo. Arturo, sí, por favor. Sí, te digo mi nombre. Adelante, Roberto. Tanto te quiere que ya... Sí. Adelante, Arturo, por favor. No, estábamos oyendo la lectura, ¿verdad? Y sí es, bueno, para los hombres de esta era, ya es muy difícil, especialmente, no sé a qué se deba, pero en las ciudades no se ven tantos fenómenos de esos de apariciones. De hecho, eso se veía, según los relatos que decían, se veían antes, ¿verdad? Todo este tipo de relatos de apariciones o de brujas o de aquí y allá. Hoy ya no tanto se escucha acerca de ese tipo de fenómenos que seguramente deben de seguir manifestándose por ahí en algún lado, nada más que bueno, uno ya no tiene acceso ni conocimiento de ellos. Pero también vale la pena mencionar que cuántos de estos fenómenos pudieron ser reales y no producto de alucinaciones, como aquí dice, porque en aquellos tiempos se desconocía, por ejemplo, lo que es una alucinación. A alguien que alucinaba le decían que estaba poseído por el diablo y que veía cosas que en realidad no ocurrían. De hecho, se dice que antes del descubrimiento de la droga ahora moderna, porque eso se descubrió hace no muchos años, el LSD, el componente activo de esa droga que produce alucinaciones, según se dice, se encontraba en el trigo, cuando el trigo estaba ya
se le empezaba a formar un hongo al trigo cuando lo dejaban por ahí, que no lo usaban mucho o que se quedaba al trigo, empezaba a formarse un hongo y ese hongo es el principal ingrediente activo del LSD. Tiene un nombre por ahí científico, el cual no recuerdo, pero de ahí se descubrió que o sea, los antiguos de antes, al comer el pan infectado de alguna manera con el trigo ese, sufrían alucinaciones fuertes o leves o aquí y allá. Entonces, ¿cuántas de esas alucinaciones no fueron pasadas como hechos reales, ¿verdad? De acuerdo a la persona? Y como antes la información se pasaba de boca en boca, no había modo de grabarla, no habría modo de recordarla, incluso el escribir acerca de eso requería de un esfuerzo de alguna gente. Entonces era fácil, considero yo que era fácil tomar muchos de esos fenómenos como alucinaciones o algo producido artificialmente solamente en la cabeza de alguien. Eso por un lado. Entonces, es lo que considero que cuál sería la verdadera, cuál pudiera ser la verdadera razón de eso. Hay algo de confusión en esos aspectos de gentes o de gentes que están ya de hecho dedicadas a promover ese tipo de situaciones. Nada más. Roberto, ¿algún comentario? Bueno, un par de cositas, ¿no? Que ahí nos estuvo hablando entre líneas en esto. Y la parte por ejemplo, ¿Página? déjame ver, es la página 99 del PDF. Sabemos que Argelia tiene el libro, no sé qué página tendrá Argelia. Es el primer párrafo que leímos, donde empieza más adelante, ¿verdad? En ese párrafo es largo, es grande, y al final, ahí nos dio una de las excepciones, que Blavatsky la menciona bastante en varios de sus artículos, de las comunicaciones legítimas, ¿verdad? Que hay muchas, ¿no? Porque como dijo Arturo, muchas, obviamente, aquí como ya leímos, tiene que ver con elementales y elementarios. Ahora también la comunicación con los adeptos, ¿verdad? Las legítimas con ciertos personajes y las comunicaciones inconscientes, pero que son legítimas. Y al final de este capítulo, ahí está, cuando dice uno de los más poderosos estímulos de los difuntos, muertitos, es el intenso amor a sus seres queridos o sus deudos, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos casos que tal vez aquí algunos recordamos algunos de parientes o alguien que a la hora de morir de un ser querido aparece a su madre, a su hijo, a su hija y le hace ciertos encargos, ¿verdad? Entonces, estas son las excepciones que dice Blavatsky, donde a la hora de morir esto puede ser cierto y real. Ese ser querido, por esa impresión tan fuerte que tiene y ese deseo de comunicar, lo hace con un ser querido. Y esas son estas que habla aquí. Voy a terminar toda esta parte donde dice, es el intenso amor a sus deudos o seres queridos en la tierra que irresistiblemente los empuja hacia la corriente de luz astral, cuyas vibraciones enlazan el alma del ser amado con el alma universal. En la página 99, Ernesto, que lo está buscando en el primer párrafo. Al final de ese párrafo. Ahí, Sí. exactamente. Y entonces, esto es una de las excepciones, por eso aquí la menciona. Después la explica con más detalle, gracias, sí. Sí, claro. Gracias. Ahora, siguiendo ese punto que está hablando Roberto, detalles, la palabra detalle.
porque también tiene que ver, además del deseo de comunicarse, tiene que ver la intención para qué se va a comunicar eso. Y el ambiente en el cual está dado ese lugar. Y esto tiene que ver con una historia de una persona que conocí. Su esposo falleció un jueves de X años, ¿ok? Y el jueves, ahora comprendo por qué jueves, pero ahora, anteriormente no se comprendía esa personita. Un jueves, y en el catolicismo existe el jueves, ¿cómo se llama eso? El sagrado Santo. Jueves Santo. Jueves Santo, pero se hace la cosa de la hostia. Bueno, por ahí va el nombre. ¿Cómo? El Santísimo. Exacto, del Santísimo. Entonces, esa personita tenía la costumbre de poner a sus hijas ahí en la mano la Biblia y decir, espero que tu papá regrese bien, que todo esté bien, ¿verdad? Tranquilo. En la noche, cuando esa personita comenzaron a caer, a sonar, porque no se sabía qué era, ruido en el techo de donde estaba esa personita diciendo, agradeciendo. Esa personita dijo, bueno, a ver qué serán unos chavalos, ¿verdad? Lo que llamaba la atención es que cuando esa persona va a dejar a sus hijas al dormitorio, los ruidos de las piedras van a los dormitorios. ¿Cómo es posible que los chavalos sepan que van al dormitorio? Y esa personita, ese jueves, durmió lo más tranquilo. Porque eso fue en Honduras, en un lugar que se llama El Barque, y ahí, aunque tengan verjas, tengan esto, hay muchos ladrones. Pero, churrón, durmió esa personita súper tranquila. Algo, pues, tal vez, algo que no le llamó la atención eso. Pasó jueves, sábado, domingo, lunes. El lunes le dicen a esa personita que su esposo falleció. Y le pregunta a esa persona qué día falleció y a qué hora falleció. Porque en la mañana, después que pasó todo eso benditos ruidos, la persona fue a asomarse a recoger las piedras y decirle al vecino, pues se suponía que había sido un vecino, aquí están estas piedras para que no anden haciendo eso, ¿no? Y no había ninguna piedra. No había absolutamente nada. Y coincide con la noticia que su esposo falleció el día y la hora que sucedió eso. Entonces la persona, uno pone ahora a recapacitar en el sentido de que tiene que haber cierta pureza, también, tiene que haber cierto ambiente en el cual se puede dar esa canalización. Ahora yo le llamo canalización de que pudo haber pasado, no es que pudo, que pasó eso, pero había un ambiente adecuado, ¿no? Que la persona le preguntó a los católicos, a los sacerdotes esto, y le daban respuestas que no hacía lógica. Hasta leer estos documentos, esa personita dice, es por esto que pasó. Por eso esa niña que fue creciendo, viendo ciertas cosas, diría yo, porque hasta una adulta fue que pudo entender, gracias a esto, por qué pasaban las cosas. Lo bueno que esa personita, que le pasaban cosas de niña, no tiene recuerdo de haber sido una llorona, sino que siempre se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, yo ahora pregunto, ¿cuántas niñas o cuántas personas pequeñas pasan por este camino que no tienen la respuesta adecuada? No tienen el privilegio de saber esto, porque está la respuesta adecuada. Porque Madame Blavatsky lo que hace, además de exponer todo, no imponer, exponer todo, es que explica paso a paso los por qué. No lo tira, sino te dice, basado en esto y en esto. Se habla de una también cosa de iluminación que habla aquí en el siguiente párrafo. Okay. Y esos son los electromagnetos. Tiene que ver con la energía de plasma magno, algo así. Se me fue A ver, Ernesto, si te acuerdas de eso, el plasma es un plasma iluminado que queda.
que cuando aparecen ciertas cosas. Entonces habla de un plasma iluminado. Le llama también, no sé si en la doctrina secreta o algo, sudor, algo de sudor, viene con la palabra sudor, ¿no? Entonces, por eso digo, Madame Blavatsky en todo da una exposición amplia, no impone nada. Ella no impone, no dice, tú tienes que creer esto. Si investigas un poquito más, entonces nos vamos a dar cuenta que te alerta, ten cuidado de esto, porque existen elementales, existe todo esto que ella expone, y sobre todo que en el campo astral, en el astral se encuentra absolutamente todo. Por eso una de las preguntas de los celos de la teosofía dice, si los científicos pudieran entender qué cosa hay o qué es el astral, responderían a muchas respuestas. Y dice desafortunadamente, yo diría que afortunadamente, porque si el científico supiera que en el astral hay, si no saben todo, han hecho bombas, han hecho cosas de destruir a la humanidad, ahora que tal si supieran. Entonces viene un balance de eso. Y también Ernesto nos habló de los positivistas, de los espíritus bolones, de los elementales, y habla aquí de los animales, ¿no? Hay una película que se llama, y es vieja, hablando de películas, se llama Los Rituales. Los rituales aparecen de los animales, ¿no? Que hay animales que se aparecen, pero si el animal, ahí es una cosa, ojo al Cristo, si el animal no trabaja como un animal, para la redundancia, o sea, que no se te escabulle, sino que más bien se te acerca, entonces es una llamada de atención. Y también me hizo recordar que hay dos animales, bueno, debe de haber muchos más animales, pero hay dos animales que tienen una potencialidad en la vista, que son las serpientes. Y hay otra que tiene la potencialidad en la boca, que son los sapos. Los sapos abren la boca y churrum, bueno, el churrum es mío, atraen al animal, ¿no? Y las serpientes tienen la habilidad de hipnotizar a su presa para poderla atacar. Entonces tiene que ver mucho de eso, de la precaución. Ella nos alerta, porque podemos pasar por un momento, ella le llama cuando hay un deslace, no es deslace, desnivel, un deslace, algo mental. Sí, pues. Es tu regalía, pues. Bueno, Roberto veo que quiere participar. Sí, algo solamente para adherir a lo que ya se dijo. Entonces, como tú decías, del que hablamos aquí de estos dos casos, un caso es por el intenso amor, no tiene que haber mucha pureza, es un intenso amor. Esto es de la forma inconsciente, como lo platicamos. Por ende, esto sería, en una parte Blavatsky le llama, como aquí dice, con el alma universal, es a través del Mayagi Rupa inconsciente. Ahora, el otro, aquí abajo, el otro requisito importantísimo es la armonía y pureza mental de los circunstantes. Esto sería una cosa consciente como decía Blavatsky. Ahora es consciente y su vehículo de Avirupa. En el otro caso es inconscientemente, pero es por ese intenso amor a sus seres queridos. Lo que leímos aquí ahorita, así, ya como un resumen, es que Blavatsky solamente le está diciendo a los espiritistas que no son sus muertitos los que están viendo. Eso es todo. Pero, claro, hay excepciones, pero por eso se está hablando ya de mentales y elementarios y todo eso. Eso es, aquí en pocas palabras fue lo que dijo. Y luego ya como leímos,
ya podía decirlo, ya había una preparación, porque el tiempo que llegó ella sabemos cómo estaba en auge el espiritismo y ya todos creían que eran sus muertitos y en realidad no eran y no son. Solamente en casos muy raros y excepcionales es el muertito, pero de otro punto de vista son estos elementales que toman la energía dejada por el ser, por la persona que vivió y por ende puede remedar todo, hablar y decir y dice, no, pues sí es porque sabía esto, otro, etcétera, etcétera. Pero sabemos que nunca han traído una filosofía nueva. Más que mira todo lo que nos da la teología espiritista. Y por ende, la parte, diríamos, de lo que mencionaste, del primer caso, del intenso amor, ahí porque también ya están fuera del cuerpo físico. Por ende, no hay estas limitaciones para comunicarse. Como han dejado el cuerpo físico, están, diríamos, en el proceso de pasar al Kamaloka o de Bachán, pues tienen la capacidad de proyectarse, proyectar su Maya Virupa inconscientemente por ese amor intenso con un ser querido. Pero son casos raros, ¿no? Pero muy conocidos. Gracias. Que dice Roberto, porque al final podemos preguntar, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que sacamos de ahí, del hecho que se aparezca algo que no sabemos qué es, que nosotros pensamos ser querido, tratando de comunicar algo que no, o sea, yo no le veo ninguna utilidad a ese tipo de hechos, de fenómenos, pues. ¿Cuál es la utilidad, la finalidad? Yo no le veo nada. O sea, yo considero que una vez ya que se corta cuando ya muere, se le corta a uno como dicen ahí, por ahí, el cordón de plata, ¿verdad? Se corta toda comunicación. Uno ya no es yo ya no puedo pensar en nada. Y yo digo, bueno, ¿cómo es que después de muerto, ya sin mi facultad de pensar, puedo yo todavía pensar que puedo ver a un familiar y para qué la quiero ver? ¿O para qué quiero comunicar algo? Ya no tengo eso, ya una vez muerto un ser humano ya no hay comunicación con nada, ya se va a donde tenga que irse y punto. Bueno, es lo que yo pienso, ¿verdad? Simplemente yo así pienso. Pero yo sí no le veo ningún tipo de utilidad de que haya o que no haya. De todos modos, si es que posiblemente todos esos hechos son verdaderos, no tienen ninguna utilidad para nosotros. O sea, ¿cuál es? Porque nada más es una vez o dos veces cuando se le acabe la intención a eso, que no sabemos qué es, cuando se le acabe la intensidad de sus deseos, que son los que supuestamente los traen a este plano otra vez a tratar de comunicar algo. Cuando se acabe eso, ya todo eso ya pasa y ya pasa todo como ha pasado todo a través del tiempo. O sea, no le veo mucho, otra vez, no le veo mucha utilidad a toda esa serie de acontecimientos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué hay con respecto a los restos de las cenizas de una persona que ha fallecido? Se escuchan comentarios de que causan reacciones en algunas personas, reacciones en el sentido de que sienten una sensación de miedo, sienten que se les aparece la persona que falleció,
A mí misma, particularmente a mí me pasó algo, pero yo pienso, yo sí, lo mío, la experiencia que yo tuve, yo pienso que fue por la emoción del momento, ¿no? Cuando mi esposo fallece, me entregan las cenizas, lo incineramos. Entonces, cuando me entregan las cenizas, yo siento una sensación tremenda en el corazón mío, una sensación muy cálida, una sensación muy, muy bonita. Pero al siguiente día, yo sentía que mi mente me arrastraba, pero por el lado maligno. O sea, yo lo sentía y empecé a tener un rechazo tremendo a la cajita de las cenizas. Aparte de que otras, también a mi papá le sucedió con las cenizas de mi mamá. Mi papá dijo, ya no quiero tenerlas aquí, por favor vamos a llevarlas al cementerio porque su mamá se me aparece, se sienta en la cama y me habla a mí me inquieta porque yo sé que ella ya no está aquí. ¿Qué hay con respecto a eso? Por favor. Don Ernesto, ¿algún comentario sobre la pregunta? Muy interesante el caso ese. Lo mejor que deberías hacer es tirar las cenizas al mar o al océano o a alguna parte donde a él le gustaba estar, porque es cierto que la cremación es lo más idóneo en vez del enterramiento, miles de veces está, porque así se destruyen más los residuos, el cuerpo astral, el doble etérico se destruyen y así puede pasar a estados superiores, mientras que si están ahí cerca, entonces como que los estás llamando, estás abriendo la puerta y hace el proceso más demorado. O sea que lo aconsejable es que lo tiras al océano o alguna parte que le gustaba estar en el bosque, etcétera. No sé, ustedes qué piensan, hermanos. Gracias. Roberto, por favor. Sí, no, claro, estas son respuestas que difícilmente no tenemos, pero por lo que hemos estudiado, entonces lo que se nos dice ahí es que hay una atracción a estos elementales y elementarios que tiene que ver con la persona viva, ¿verdad? No tanto con el muertito. Es mi punto de vista. Ahora, claro, porque según leemos, el alma del que deja el vehículo pasa a otros estados. Por eso aquí acabamos de leer que dice, la muerte encierra profundos misterios y los desconocemos, ¿verdad? Ahora aquí así sencillamente se nos dice, cuando el alma deja el cuerpo, pasa a un estado que se llama cama loca y después al de Bachán. Por ende, en el cuerpo ya solamente quedan, diríamos, cosas de este mundo. Contimás en las cenizas, ya fue incinerado, ¿verdad? Entonces, ahí está más bien lo que el ser vivo sentía por el otro ser y estos espíritus elementales están tomando posesión de estos pensamientos y sentimientos. Por eso tal vez al principio se sintió cierta atracción de amor, pero después hay un rechazo, porque entonces el corazón de la persona se da cuenta de que no es algo puro y limpio de aquella persona, ya es algo que ha tomado posesión de esa energía. Y por eso, claro, como dijo Ernesto, eso se le deja a cada quien a su criterio. Hay personas que guardan las cenizas por toda la vida, ¿verdad? Donde viven y así sienten a sus seres queridos cerca. Bueno, hay otros que las tienen que tirar al mar, las entierran, las tiran en algún lugar y por supuesto, entonces lo aconsejable es de que si se siente cierto malestar, pues hay que deshacerse. ¿Para qué, digamos, para qué se guardan ahí cenizas de algo que ya no está en la ceniza, por decir algo, ¿no? Pero cada quien, obviamente, estas son cosas de respeto y no tenemos respuestas para todo eso. Sin embargo, sí, esta es la información que tenemos, ¿verdad? De lo que... Efectivamente, yo en mi caso, yo tanto a mi mamá como a mi esposo, los pusimos en un cementerio, ¿no? Donde deben de estar los restos de las personas que ya no pertenecen a este mundo. Entonces, a partir de ahí, todo está tranquilo, ¿no? Pero sí, definitivamente, gracias, lo estoy relacionando con la lectura de esta noche. Y sí, o sea, me quedo conforme. Muchas gracias. Gracias. Ana levantó la mano, adelante.
Oh, antes de estar en Teosofía, yo estuve en otra escuela que estudiábamos metafísica y cosas para sanación, usábamos energías. Y pasó algo similar a lo que acaba de comentar Joana. Una persona política se murió en Estados Unidos y llevaron ya cremado, los restos estuvieron un tiempo en la casa de la hija y luego de la esposa última, y pasó algo similar. Tuvimos que hacer como una limpieza energética porque como que los restos jalan más elemental o más cascarones. Entonces, y como venía de una cárcel, en el caso de esta situación fue mucho más caótica, y porque es algo muerto, o sea, ya nada más es muerto, es como las flores. También no es recomendable que tengamos flores que ya están muertas, o sea, ya cumplieron su ciclo y se tienen que ir a donde deben de reposar. Y en el caso de un cuerpo humano, pues hay lugares como sagrados o la naturaleza, ¿no? Pero sí, desde entonces, pues que estudié aquello, ¿verdad? No lo he tratado de empatar con la teosofía porque no se había dado el caso, pues, pero en este momento hago ese comentario que esos restos como que jalan otros cascarones y por en el caso de la cárcel, pues mucha gente murió ahí. Entonces, fue como mucho más caótico. Sí, no, creo que no es recomendable que tengamos nada que sea muerto. Como dice Roberto, o sea, ya no estamos ahí. Gracias. Gracias a ti, José. Y bueno, acerca de los misterios de la muerte. El único misterio es que la vida continúa, ¿verdad? Así es de que ya no es un misterio. Sabemos que el de Devachan y del Kamaloka dejó de ser un misterio el destino del alma. Y lo que, cuando estaba viendo la lectura, esto de que si regresan los seres, parten, ¿verdad? Y les une el amor. Estaba preguntando, ¿por qué no escuchamos tantas historias ahora? ¿Será que ya nadie ama a nadie? ¿En serio, verdad? A ti no te vino a ver el Che. No, qué puta. Pero en el sueño sí. Entonces no hay ya no se ha de amar la humanidad como se amaban en antaño, porque oyéramos a las viudas decir, y aquí estuvo Pancho. Este boludo, ¿cómo miente este boludo? Entonces, es extraño, ¿verdad? En una época suceden cosas, a lo mejor a nosotros nos tocó la época en que eso ya no sucede. De lo que conocemos son historias, pero toda historia tiene una base científica. La base científica la del conocimiento. Seguramente para que nos alcanzan otros niveles de conciencia, puede seguir el rastro del alma una vez que desencarna. No ha de ser malo, seguramente, conocer la aventura de estas almas hasta que llegan a su destino, porque para aquellos que mueren antes de tiempo, entiende que quedan vagando por ahí por la luz astral, ¿verdad? Hasta que no llega la hora. Entonces, cuando la hora llega, seguramente ven la luz y se dirigen a ella. Pero para los que no, tendrán que andar vagando. Ahora, la repetición de estos eventos, la gente que muere en los campos de batalla, como la última impresión que ellos tuvieron, la repiten, la repiten y la repiten. Eso está ahí en algún lugar, en algún artículo de Willy o de Blavatsky, creo que es de Willy, que habla de estos eventos. Entonces, ¿por qué se repiten? Son las impresiones tan intensas, de emociones muy fuertes y deseos de querer aniquilar a sus enemigos.
supuestos, ¿verdad? Porque uno sale bueno, los que salen a combatir por órdenes de otros, no porque ellos tengan un sentimiento negativo contra aquellos que van a pelear. Los han enfrentado así sin ninguna consideración. Pero bueno, era lo único que... Porque me quedé con la duda de... las viudas no hablan ahora de que... O los viudos, ¿verdad? Ya no hablan de esas cosas. Si les aparece el don o la doña. Don Pedro o Gisela, ¿algún comentario? Adelante, Roberto. Ya es hora. No, ya. ¿Levantaste la mano? Por favor. Bueno, la otra cosa así breve. O sea que ahí está diciendo cómo es que escuchan ruidos y relinchos, ¿verdad? Si no creen que los animales tienen almas. O sea que los animales tienen almas, por eso escuchan todo eso. Y por ende no son las almas de los animales, son los elementales que toman nuevamente eso, ¿no? Pero ahí también esta parte que pone ahí de los animales, ¿no? Yo iría más lejos, Roberto. Para los que, porque dice ahí los que no creen en eso y están diciendo que ven y escuchan relinchos. Yo iría más lejos, porque solamente la persona oye eso. Porque las otras personas no oyen, lo que esta persona oye. Exacto. O sea, es una pelazón mental. No necesariamente. ¿Y por qué no se oye en colectivo? Solo una persona lo oye. Porque no tienes la canalización de otros. Bueno. Hay cosas en colectivo y hay cosas individuales que, claro, tiene, como tú dices, tiene que ver con la persona. Pero si hay colectivo, también a veces entre grupos enteros. Yo tengo casos recientes de lo que platiqué, de estas cosas parientes que fallecen y se comunican. Reciente. Sí, es todo. Algo más, don Pedro, no lo escuché, porque es usted, Gisela está en la escuela. Ya solo hablamos. Bueno, entonces ya damos por terminado el día de hoy y hasta el próximo martes. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, Gisela, don Pedro, Elena, siempre nos escucha, Dulce Corazón, don Ernesto y Joana. También está Anita. Buenas noches. Gracias por su participación. Muchas gracias por toda su sabiduría, compañeros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.